Estamos todos los, Gracias, Señor, por que nosotros. eh, son todos los alumnos, falta algunos, ¿no? Está Zulim, ¿ven? ¿Cómo está Zulim? Bien. Sol, Sol. Julio Cristóbal, buenas noches. Pascal, buenas noches. Gusto conocer, ¿no? La primera clase. Muy Buenas bien. noches. ¿De qué iglesia eres, Julio? Yo congrego en la iglesia de Filadelfia. ¿Filadelfia, en Lima? Sí, con el pastor Juan Azañero. Pastor Juan, de Sañera. Azañero. Ah, bien, bien. Acá está el hermano Adrián Rivera. Está el hermano Adrián Rivera. ¿De qué iglesia eres, Adrián? Ya fue, creo, ¿Qué tal, pasar las noches? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Adrián Rivera? Si se te había caído el... estaba preguntando de qué iglesia eres. Sí, pastor, ¿sabe qué hacer, señor? ¿Cómo? Bueno, Me guarda acá en la... Ya que está, tomamos lista, pues, ¿no? Puede servir a uno. ok. No somos muchos acá, Disculpe, pastor, se ¿no? me cortó, pensé. Pero buenos. Está bien, está bien. Javier Feliciano Trujillo. Acá está, ¿no? Julio César Cristóbal. Está. Eh, Presente. Elsarel Noemí Soria. Creo que no está, ¿no? Así. ¿No? Vino. Gabriela Zulín Home. Presente. En Melgarejo. Sol Micaela Melgarejo Macharé. Presente. Adrián Gustavo Rivera Mestre. Presente, pastor. Somos unos... Solamente falta la hermana Noemí, ¿no? Esta se conecta después. Bien, lo primero, vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar, un poco conocernos un poco también, ¿sí? Eh, el seminario de bíblico IP Cristo P es de nuestra misma congregación, ¿no? De nuestra misma denominación, así todos somos hermanos en Cristo, no hay de otras denominaciones, que eso es importante. Bueno, nos estamos ayudando, estamos construyendo juntos. La idea es que uno se va capacitando. Uno dice no para servir, porque uno puede servir a Dios sin ir al seminario, ¿no? Nadie dice que para servir uno tiene que ir al seminario. Eh, para servir mejor, área por ahí pastoral, de la iglesia. Entonces, el seminario, siempre digo yo, es una herramienta que nos ayuda. Es decir, uno, sin una herramienta, no puede, o así sea un buen carpintero. Pero si no tiene la herramienta, no puede construir una mesa, así, no puede trabajar. No se puede hacer muchas cosas. Tener la idea, la gana. Entonces, lo que necesita mucho es una herramienta. Y el seminario nos provee, ¿sí? Herramientas para poder servir a Dios de la mejor manera en los distintos lugares donde podamos estar. Ese nos toca primero ayudar a nuestro pastor, ¿no? Que es el local donde nos vamos. Esa es la tarea. Estamos sirviendo juntos con el pastor, ya que vamos aprendiendo y vamos creciendo, de repente nos da la oportunidad de abrir un nuevo lugar,
ser enviado a otra zona para comenzar una nueva congregación, un grupo, un ministerio. Es una bendición. Capacitarnos, prepararnos y que Dios pueda levantar obreros de nuestra misma nación. Es una bendición tremenda. Y damos gracias por este medio, porque si bien no quizás de repente no es el más adecuado, porque a veces algunos están conectados o no están, a veces hay problemas con el internet, no es lo mismo que estar en forma presencial, ¿cierto? Pero la bendición de esto, lo bueno de esto es que los que estamos en provincia, sus hermanos pueden capacitarse. Que viajar a Lima, internarse ahí, es un problema. Muchos no pudieran haber estudiado seminario. Así que gracias a algo bueno surgió en el tiempo de pandemia, esta excelente idea, este seminario por línea. Amén. Así que bienvenido, bienvenido. Ustedes están ya en su... ¿Qué ciclo están ustedes cursando ya? Cuarto. Ah, ahorita quinto, ¿no? Quinto ciclo. Sí, ¿Este que es el primer año ustedes o segundo? Primer año, ¿no? primero. Primero. Los demás, los otros ya están en segundo, en tercer año, creo, ¿no? Los otros. Sí, los otros acaban el otro año en julio. Si Dios quiere. Los que están acá, ¿pudieron estar en Lima, en seminario intensivo? Sí, pastor, estuvimos en Lima. Bien, César estuvo. Julio, ¿pudiste estar? Tarea. Casi que Sol y Zulín fueron. No, pastor, yo no puede estar. Tenía que trabajar esa semana. Ya se me complicó ya. Esta vez no pude estar tampoco, pastor. Tampoco pudieron. Me aceptaron, sí, por motivos laborales también igual. O sea, no fue difícil esa semana, no me aceptaron por poder estar, por lo menos poder tener el descanso esa semana. Fue por motivos laborales, más que todo. Laborales, sí, sí. Ese es un tema cuando toca a veces. Acá se ha dado, otras veces no han podido, pero esta vez sí Dios permitió que pudieran ir de Piura, han ido todos, ¿no? Los de 3 años, todos pudieron viajar, gracias a Dios. Bueno, ha sido una experiencia muy, muy interesante, me han compartido, ha sido muy bueno la forma presencial. Bien, vamos a orar entonces y vamos a encomendar este tiempo que vamos a estar, son 2 meses, 8 clases, y vamos el curso que se llama Estudio de Religiones. No es para mí un curso como, no sé, Cartas Paulina, ¿no? Muy lindo. La vez pasada vimos también la misión. Muy interesante. Hablar sobre la misión, sobre abrir nuevos lugares, visión transcultural. Pero es necesario también este curso. También es importante aprender el concepto general. El tema de la religión. Es decir, vivimos en un país religioso y tenemos que conocer las religiones que nos rodean, su trasfondo, en qué se fundamentan, que muchas veces nos toca dialogar con ellos y nos toca evangelizar. Siempre que estamos evangelizando, no siempre la persona es atea, ¿no? O generalmente por aquí no hay un musulmán o algo, ¿no? Una de religiones conocida como católica, generalmente son católicos. Eh, entonces, vamos a tener una clase, dos creo que hay dos, que se va a hablar sobre la Iglesia Católica, sobre su creencia, su trasfondo. Muy interesante. Bien, así que vamos a orar al Señor, vamos a ver el programa, así que vamos a estar para ponernos de acuerdo sobre el programa. Vamos a ver.
Es importante cuando haya alguna pregunta o quieran participar, puedan hacerlo con toda libertad, ¿sí? Ser un grupo más pequeño, eso es una ventaja también. Podemos participar, podemos conocernos. Así que bien, oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por la oportunidad y por la bendición que tú nos permites estar en el seminario CEP Perú, P. Cristo P. Gracias, Señor, por el director, el pastor Timoteo, los cuerpos profesores, los alumnos, Señor, que con su esfuerzo yo sé que están siguiendo adelante con los cursos, a pesar del trabajo, el horario, el cansancio. Pido, Señor, que tú estés ayudándonos a que cada uno podamos tomar, podamos permanecer. Queremos encomendar en especial este curso, Señor, estos 2 meses que hemos estado juntos. Pedimos la guía, la ayuda de tu Espíritu Santo en todo lo que vamos a compartir, comprender. Que tú nos prepares, nos amplíe la visión. Despierta, Señor, los dones evangelísticos de nosotros. En el nombre de Jesús, oramos, Padre, y te damos gracias. Jesús, amén. Ahora vamos a compartir. Allá. Bien. Pueden ver ahí, ¿no? Pantalla. Después se les va a enviar para que lo tengan en el programa. ¿Sí? Ahí está todos los horarios. ¿Eh? El curso trata básicamente, dice, los componentes de la religión, desde la perspectiva de la ciencia de la religión, la teología. Intenta describir y comprender las dimensiones del sistema religioso, creencia, rito, organización comunitaria, ética y emoción. Aborda las grandes religiones desde su origen e historia y en relación con sus principales. La Sol, ¿por dónde se fue? Pasó. Acá estoy. A ver, ¿qué pasó? No baja la. Con la flechita. Ahí está. Ya. Entonces, en mis tiempos no habían los abuelos. Nuestros tiempos eran mejores cuando no había computadoras. Hoy no se puede vivir sin las computadoras, sin los celulares. Bien, aborda las grandes religiones desde su origen, historia y relación con sus principales oponentes y principios doctrinales. En un segundo momento y final, el curso explica el efecto de la religión en el mundo contemporáneo, la pertenencia de él. Es decir, en forma general se va a ver muchas cosas, ¿no? Por supuesto, la religión tiene que ver mucho también la teología de algunas religiones, nuestra teología, el cristianismo. Poco se basa, como dice la teología, tiene que ver con la religión, ¿sí? Donde estudia acerca del el estudio de Dios, tiene que ver con las religiones de las personas. Bien, justificación
La religión es el campo natural, dice de la teología, con tal es necesario e imprescindible conocer su pertinencia, característica, origen y su estudio. La comprensión científica de la religión provee de herramientas para detectar y corregir las prácticas patológicas de la religión. Teólogos y pastores, lo más importante como cristianas, nos exige comprender científicamente la religión para proponer proyectos pastorales y teológicos acorde con las preocupaciones de nuestro tiempo. La perspectiva cristiana, mejor aún, el establecimiento del reino de Dios y su justicia nos da las herramientas básicas. Vamos a ver luego algunas formas de algunas religiones. Ahorita una materia se llamaba sectas. Hablamos de religiones, no vamos a enfocarnos en las sectas, sino en religiones. Pero, ¿cómo es el desvío, ¿sí? de la verdad? ¿Cuál es el énfasis de ciertos grupos religiosos que se van separando de la fuente, ¿sí? De la palabra de Dios en especial? Acá tiene mucho que ver, siempre para nosotros es muy importante fundamentarnos en las escrituras, ¿sí? Ustedes sabrán el tema de la reforma, ¿sí? Que es la Iglesia Católica con Martín Lutero, ¿sí? ¿Han leído sobre la reforma de Martín Lutero? Sí, pastor. Sí. Eh, ¿Vieron ustedes que la iglesia, ellos dicen, somos la iglesia principal, ¿no? La iglesia verdadera, siempre ellos se jactan de la iglesia católica y la iglesia verdadera. Pero desde la, desde el momento que la iglesia verdadera o el creyente verdadero se aparta de las escrituras, se aparta del Espíritu Santo, entonces deja de ser un creyente verdadero o una iglesia verdadera, ¿sí? Históricamente o antiguamente habrá sido la primera. Es como cuando Jesús le decía a los judíos, ustedes dicen somos hijos de Abraham, dice, pero Dios puede hacer hijo de Abraham de esta piedra. Ustedes no son hijos de Abraham, son hijos del diablo, Jesucristo. ¿Eh? Uno se puede convertir luego, cuando se aleja y endurece el corazón, más bien no en hijos de Dios, sino en hijos del diablo. Qué terrible, ¿sí? Pero siempre hay la religiosidad, mantiene una apariencia de piedad, ¿sí? Toda como un disfraz, una máscara. Todavía ellos están en las cosas de Dios, pero se han alejado. Eso todos sabemos la revolución que causó este monje llamado Martín Lutero cuando él solamente reclamó, protestó a la iglesia oficial de un volver a las escrituras, ¿sí? Eso ha sido la reforma, la revolución, de volver a la fuente, habla de Dios. Así que sobre estas cosas vamos a ver cómo es muy sutil esto. No es posible que hoy día muchos cristianos, muchas personas, muy de a poco se pueden ir separando, pueden ir apartándose, y algunos se convierten, por supuesto, en sectas. Bien, bien, hay unos objetivos, bien, lo pueden ir viendo luego. Pero vamos a ver el tema del contenido, ¿me interesa? Esta primera clase vamos a ver la introducción al curso. En general, estudio de las religiones, qué es una religión, en términos generales, qué es una secta, historias de la religión, se puede ver pues, en su profundidad, ¿no? En forma
Bien, ahora vamos a ver lo de las religiones, algunos conceptos de la teología, religiones. Bien, la segunda semana se va a ver laicismo religioso por concepto teológico, por revelación, por origen, eh, tipos de religiones, tipos de religión. Es interesante ver que el tema de las religiones en algunos países es causa de persecución, ¿sí? Tiene que ver con el laicismo que vamos a ver, cuando el Estado no separa religión y Estado, no que el Estado toma una postura, ¿no? Religiosa. ¿Cuál es el problema cuando entra ya también el fanatismo de perseguir a los que no piensan igual? ¿Sí? Perseguir a las personas que no tienen el mismo credo. Entonces, ese es el gran problema. Vemos en la historia aún la Iglesia Católica, ¿no? Y por qué no protestante. La Iglesia tiene el poder también político, económico, religioso. Es un peligro. Vamos a ver, se ve en la historia siempre esa tendencia de perseguir o oprimir. ¿Eh? En el colegio dicen hacer bully hoy, ¿no? Que hacen bullying. Pero bueno, acá lo peor es perseguir. No se es tolerante al que piensa diferente. No es la forma que el Señor nos ha enviado. Si bien no estemos de acuerdo con otras religiones, otros pensamientos, y pueden estar muy equivocados, muy errados, pero no es la forma de obligar, menos de oprimir o maltratar por esa causa. ¿Qué es lo que nos mandó el Señor a hacer con los que creen diferente? ¿Eh? ¿Cuál debe ser la postura de un hijo cristiano? Hombre, una mujer de Dios, la iglesia de hoy, que está despierta, que está viva. Es la tarea de la evangelización. ¿Sí? Eso es. ¿Eh? Evangelización. Dice la Biblia, el apóstol San Pablo, le agradó a Dios salvar al mundo por medio de la locura de la predicación. Así que la predicación del Evangelio, reino de Dios, es irrepasable. ¿Sí? Podemos tener estrategias, ¿eh? Actividades sociales, de educación como colegio, pero no se puede reemplazar la predicación del Evangelio, ¿sí? Todos aquellos que piensan diferente, que son de otros credos, que están errados, que viven. Entonces nuestra tarea es la tarea de evangelizar, presentar a Jesucristo, único medio, único camino de salvación. No es oprimir ni perseguir, ni ponernos a discutir, a pelear. Es lamentable a lo que puede llegar la iglesia, lo que no se puede llegar a convertir, ¿sí? Con el tiempo. Vemos en la historia lo que ha sucedido. Es importante saber porque uno puede cometer los mismos errores, ¿sí? Uno siempre a veces critica a la iglesia católica, la iglesia protestante en Estados Unidos también cometió muchísimos abusos extremos, no sé, el tema la esclavitud, con la Biblia en la mano, los castigaba durísimo.
no habían cumplido su tarea en la cosecha. Daban con latigazos y con la Biblia en la mano. También hubo extremos, tanto en la Iglesia Católica como en la Iglesia Protestante. El poder político, económico, es un poder. Bien. Vamos a tener la oportunidad de ver algunas principales religiones. Hay muchísimas religiones. Algunas de ellas, la más conocida que vamos a ir viendo, el cristianismo. Una pregunta, dentro del cristianismo, ¿qué iglesias pertenecen al cristianismo? A ver, ¿por qué se conocen generalmente como cristianos en términos seculares? ¿Quiénes forman la religión, podríamos decir, cristiana? Esto es mate, lo que están viendo que estoy tomando esto es un mate, una bebida, una infusión, mucho en Paraguay, yo soy paraguayo, en Argentina, hay parte de Brasil, en la mañana o la tarde. Es como tomar un cafecito. Ahí la yerba mate, una infusión. Se llama. Entonces, a ver si hay como a modo de participar, si me gustaría que podamos participar un poco. A ver, ¿qué iglesias están incluidas en el cristianismo? Bueno, pastor, antes de todo, primeramente hay que entender qué es el término cristianismo para poder ubicarnos dentro de ese concepto. Y cristianismo, pues, eh, es la base de Cristo, la cabeza, y dentro de ella nos ubicamos, dentro del cristianismo nos ubicamos como denominación o como iglesia, ya que estamos tocando el término iglesia. Pero la cabeza, el fundamento, es Cristo. Por eso viene de cristiano, ¿no? Ese término que optan los seguidores de Cristo, que optaron en el inicio a todo aquel que seguía a Cristo. Por eso lo llamaron cristianos. Entonces, dentro de ello, nosotros eh, como personas, seguidores de Cristo, nos ubicamos dentro de esto. Bien. Nosotros nada más. No, me Hay, estoy hablando lógicamente, hay de forma particular. ¿Cómo? Estoy hablando de forma individual, ¿no? Pero dentro de ellos, lógicamente, hay muchas y voy a dejar a mis compañeros que puedan participar. Ya. Claro que lo mencionó, hermano, muy bien, ¿no? Un concepto bíblico, vemos ahí en Hechos. ¿Se acuerdan cuál fue la primera iglesia gentil? ¿Cuál se les comenzó por primera vez a llamar cristianos a los creyentes? Le decía primero los del camino, decían a veces los nazarenos, seguidores. Y hubo una iglesia que habla Hechos, que por primera vez se les llamó a los seguidores de Cristo cristianos. La iglesia de Antioquía, ¿sí?
Claro que ese inicio ha sido importante porque lo llamaban cristiano porque lo veían a Cristo en ellos. Interesante, ¿no? No por ninguna religión, sino porque eran como veían a Cristo, eran unos seguidores de Cristo, la forma que vivían, cómo manifestaban a Cristo en sus vidas, en sus palabras. Fe. Hay Cristo vivo en medio de una congregación. Bien, pero el concepto yo digo general, ¿no? Lo que vivimos. Ajá. Las iglesias que son conocidas como cristianas. A Hermano, los católicos también. a los católicos también, ¿sí? A muchos no nos gusta eso, pero sí, a nivel así, forma general. Estamos hablando de forma en sentido bíblico aquí, ¿no? Pero forma general, en el mundo se dividen entre religiones y dentro de la iglesia católica también es considerada una iglesia cristiana. Ellos se consideran cristianos. Junto con ellos, la iglesia protestante o los evangélicos, todos los evangélicos también, todas las denominaciones evangélicas son consideradas cristianas. Pastor, Porque, se le puede ¿cómo? considerar, también se le puede considerar a la iglesia de Oriente ortodoxa o a la iglesia copta en Egipto. Como cristianos, Como cristianos. también se puede considerar. ¿Por qué? A ver, vino nosotros, por supuesto, después vamos a tomar distancia de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? A través de la Reforma, Martín Lutero, la Biblia, cosas. Eh, pero, ¿por qué hay en el cristianismo, lo que hace al cristianismo, ahí no digo que nos unimos, pero ahí estamos, juntos, en la Iglesia Católica? ¿Alguien sabe por qué? Alguien dijo por voluntad de Dios. Hay eh, los católicos, bueno, y también en algunos grupos se le llama digamos, lo que hace al cristianismo, hay como un núcleo, como dogma, se le dice dogma también, ¿no? Y en eso no nos diferenciamos con la Iglesia Católica, creemos exactamente igual. Por ejemplo, por ejemplo, la Trinidad, ¿sí? La Trinidad. La Biblia, la palabra de Dios, el nacimiento virginal de Jesús. Entonces, esas cosas que son base del cristianismo, la Iglesia Católica nosotros creemos igual, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por ejemplo, un testigo de Jehová, un mormón, no se le considera cristiano. Ellos no tampoco se consideran cristianos. Ellos se separan de ese que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres son uno. Ellos no concuerdan. A partir de la Reforma se corrigió lo que estaba desviado. Lo que no estaba desviado, no, quedó igual, siguió igual. Claro que estaba muy desviada. Martín Lutero no cambió la Biblia. No, ahora esta Biblia la tiramos, buscamos otra Biblia. No, la Biblia, él enseñó de volver a esa misma Biblia, volver. Eso sucede hoy. No es necesario otra Biblia. Es volver a la palabra de Dios a la que tenemos, esa misma Biblia, no hay otra. No cuando hay un descuida, cuando se reemplaza, se intenta reemplazar la palabra de Dios por otros argumentos humanos,
Entonces, ahí viene el problema. Muy bien. Entonces, el mayor número de creyentes, cuando se unen todos los cristianos, son los de más cantidad. Vamos a luego ir viendo eso cuando toque el momento. ¿Qué porcentaje de cristianos hay en el mundo? Luego le siguen los musulmanes. Es increíble que los musulmanes siguen en cantidad. Bien, vamos a ver por el cristianismo luego el islam, judaísmo, hinduismo. Fíjense, por ejemplo, el judaísmo, los judíos. Compartimos la misma Biblia, el Antiguo Testamento, pero ellos no son cristianos, los judíos. ¿Por qué no son cristianos? Ellos son judíos, no son cristianos. Del Antiguo Testamento creemos exactamente igual, ¿eh? Igual que los judíos. Pero ellos no son cristianos. Fíjense, y los católicos sí. ¿Qué cosa, no? Bien. ¿Por qué los judíos no son cristianos? Porque no creen que Jesús es el Mesías. Claro, sencillamente eso. Ellos no aceptan a Cristo y todo lo que tiene que ver con Cristo, los apóstoles, la iglesia primitiva, el Espíritu Santo, ellos no comparten con nosotros todo el Nuevo Testamento, toda la historia de la iglesia que trajo un cambio a nivel mundial. Digamos los judíos en su mayoría, porque hay muchos cristianos, como lo hubo en un comienzo, eh, judíos mesiánicos, judíos mesiánicos. Y cada vez hay más. Hoy hay muchos judíos convertidos. Justo ayer con mi esposa estábamos viendo un programa. Con atención porque el que estaba hablando era un judío mesiánico. Y entonces el judío mesiánico aparte fue nuestro compañero de seminario, ¿no? Nos dio gusto verle en un hermoso programa que estaba compartiendo. Él tenía todo así vestido de judío, pero está dando y ganando a judíos también. Interesante, sí, él se llama Daniel Snyder, nuestro compañero de seminario. Y hay muchos judíos hoy convertidos, gracias a Dios. Bien, vamos a ver luego, tenemos momento de ver el catolicismo. El catolicismo vamos a ver los sacramentos, la doctrina de ellos, la monarquía, el pecado, el sacerdocio. Por ejemplo, ¿cuántos sacramentos tiene la Iglesia Católica? ¿Ustedes sabían? 7. ¿Cuántos? ¿Cuánto dijo? 7 sacramentos tiene la Iglesia Ah, sí. Católica. Ah, bien, bien. Ha sido buena católica. La Iglesia Evangélica, nosotros también tenemos sacramentos allá. Tenemos dos. ¿Cuáles son? El bautismo y la Santa Cena. Ah, ya. Pues ya tiene claro que sí. También se le llama sacramento. Esos son mandamientos del Señor, ¿sí? Sacramentos son mandatos, ordenanzas del Señor. Ordenanzas. Sí. La palabra sacramento suele ser muy a católico, ¿no? Pero significa en realidad eso, ¿no? Mandato, ordenanza. Son los otros dos conservamos y la reforma.
la Iglesia Católica tienen 7. Bien. Vamos a ver, por ejemplo, 2 semanas, la que decimos hay bastante, sobre el tema de el concepto. Decimos salvación ahí, catolicismo, vamos a ver el concepto de salvación para la Iglesia Católica. Ellos también tienen un concepto de salvación, ¿no? Es distinto al de nosotros. El tema del Papa que ellos tienen, el tema del Papa, el tema del purgatorio, muchas cosas que no compartimos. Y ya se hemos ansiado completamente. La salvación, un concepto muy diferente al de nosotros. Vamos a ver el tema del Papa también, el tema del purgatorio, y el tema de la oración a los santos y a las imágenes. Son cosas que nosotros prácticamente, en ningún sentido, no tenemos nada que ver. Bien, pero es bueno conocerlo, saberlo, para compartir con las personas. También digo yo, no para entrar en discusión ni pelearnos con ellos, porque si empezamos a compartir o predicarles el Evangelio, entramos en discusión, no vamos a ganar. Vamos a ver sobre el judaísmo, su origen histórico, estructura, creencias, celebraciones. Ellos tienen muchas fiestas que son muy importantes para ellos, tiene su significado. Cada celebración, cada fiesta, eh, decía este hermano judío, ¿no? Mesiánico, tiene que ver, dice él, con nosotros, nos lleva a nuestro comienzo. Para ellos es muy importante, dice la fiesta, tiene que ver con la cultura de ellos, con la historia. Bien, y al final, sociología, un poco de religión, antropología, un poquito de religión. Son ciencias afines con la religión. Bien, la evaluación final, a ver, una evaluación final, sencillísima. Lo que vamos a tener son tareas. Yo siempre hago con las personas, es un poco más dinámico cuando ustedes también preparan y participan. ¿Sí? Porque realmente estar así, 3 horas hablando, que usted por ahí puede participar un poco, se hace larga las 3 horas. Entonces, ustedes mismos van a preparar y van a investigar un poco y presentar en clase una exposición sobre el tema que vamos a prepararlo ahora mismo, ¿sí? Y esa exposición que van a hacer para mí es muy importante, más importante que el examen final, porque ustedes, ahí se ve que ustedes han trabajado, han preparado y lo han presentado, así como pueden, con PowerPoint o así como puedan, lo presentan. Y esa parte es muy importante. Tienen más o menos, bueno, 20 minutos, hasta media hora, van a exponer. En las otras clases lo hacían de a dos, de a tres, porque son muchos. Pero acá como no somos muchos, puede ser uno acá somos 6 para eso. Ya vamos a luego, una vez poner pues, la clase siguiente, ya comenzamos con el primero que va a exponer. Ahí está la evaluación final. Muy bien. Teniendo ahí el programa, tengo acá la lista. Está el hermano Javier Feliciano Trujillo, Julio César Cristóbal, la hermana Noemí Soria que no vino, Gabriela Pon, Sol Micaela Migarejo Machere y Adrián Gustavo. Así que vamos a repartirnos sobre la tarea que vamos a. ¿Qué les parece?
según la lista, para no estar diciendo, bueno, a mí me toca, no me toca. De todos modos, todos van a participar. Así que no se peleen porque a todos les va a tocar. Hay una parte para todos. Vamos a comenzar con el primero de la lista. El hermano Javier. Sí, pastor. Hermano Javier, a Javier, hermano Javier le va a tocar la próxima clase. ¿Qué tema, pastor? ¿Eh? ¿Qué tema? Sí. El tema de las sectas, me gustaría que puedas preparar algo, alguna secta en especial, no tenemos tiempo de ver, porque ¿Una secta libre, pastor? ¿Libre o algo que ustedes libre lo... sí, puede ser algunas conocidas, ¿no? Testigo de Jehová, o no, conocer un poco su trasfondo, su pensamiento, ¿sí? Está bien. Ya. Entonces el hermano Javier, la próxima fecha, ¿alguien tiene un calendario por ahí para ver? Vemos ya ¿qué fecha sería el próximo martes? Perdón, el martes 15. Martes 15. Martes 15, muy bien. Es un trabajo para exponer, ¿no, pastor? Y luego llegar a al Sí, grupo. lo preparan y lo exponen, Ya, ¿sí? perfecto. No es necesario que me lo envíen a mí, nada, sino si quieren lo envían, sino lo importante es que ustedes lo preparen y lo exponen. Lo exponen a la forma que puedan hacerlo, ¿sí? Ya. No lo hacen presentando con alguna figura, con alguna... O si no, como puedan, pero el tema es que lo puedan exponer, lo mejor que puedan hacer. El tiempo que nos permite la exposición, algún tiempo para ajustarnos Sí, al guión. sí, yo creo que máximo media hora, ¿no? Si es que uno tiene, pero ahí se ve también, hay algunos que lo hacen demasiado breve, ¿no? Agarrarlo, ¿no? Y empiezan lento, uy, ya está. Tampoco no. Puedan desplayarse, puedan armar, argumentar, más o menos 20, creo que a 30 minutos, 20 minutos puede en ese tiempo. ¿Está Ujú. bien? Hermano Javier, el 15, ¿no? Ya. Luego sigue el hermano Julio César. Sí, pastor. Dígame. Julio César. Sobre el tema del laicismo religioso, puede ver, ¿sí? Hermano, Perdón, ¿cómo me dijo? ahí buscas, averigua, laicismo religioso. Laicismo. Sí, Ya, ok. sí tiene que ver con esos países que algunos han logrado que separan el Estado de la religión y otros no, y bueno, significado, Ah, por ok, qué, las consecuencias. ok. Bien. ¿Qué fecha sería esa? ¿Sería 22, pastor? 22, sí. La hermana Noemí, que no vino, ¿no? Igual, ¿alguien la conoce a ella? ¿Va a seguir? ¿No va a seguir? ¿Está siguiendo? ¿No? Ella es Camino de ella es de Casa del Alfarero, del pastor Carlos Medina. Habrá que preguntarle. Ah, ya. Pero bueno, le damos acá su tarea también, ¿no? Le avisan. eh,
Ana Noemí, que ella pueda hablar sobre el cristianismo, ¿sí? Bien. Ahora, Gabriela Zurín. Sí, pastor. Bien. ¿Puedes hablar sobre el judaísmo? Ok, está bien. Sol, Micaela. Sí, digan. eh, sobre el Islam, Sol. ¿Sí? Ya, sí. Sobre los musulmanes, ¿sí? Hay muchísimo material sobre eso, pero bueno, para resumir lo posible que uno pueda. Y queda el hermano Adrián, ¿no? Sobre el catolicismo. ¿Está el hermano Adrián por ahí? ¿Se le fue la señal o se fue? Una de dos. Pero el hermano si vuelve, ahí en el grupo de los del tercer año yo tenía un encargado de toda, acá hay un encargado también, no, que no son muchos acá, ¿no? Por ahí no es necesario, pero de todos modos le avisan tienen contacto con él, con Adrián, le avisan que él es igual es el último que va a exponer, así que tiene tiempo para sobre el catolicismo, preparar lo mejor que se pueda. Bueno, entonces, eh, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Cómo te van a exponer? Nada, bien, claro como el agua. Vamos a avanzar entonces. ¿Estoy compartiendo o no, Sol? Sí, 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 bien. ¿Sí? Ah, Sí. estoy avanzando, ¿eh? Estoy hecho, pero es un progreso impresionante. Hazle Un clic pro- abajo a ese librito para que se ponga en grande la pantalla. el librito de abajo. Sí, a la derecha, derecha, más a la derecha. Ah, Derecha. Ahí es ese. ese. Ujú. Ese. Muy bien. Acá las fotos, las imágenes justo me tapan. Vamos para
ver qué es la religión. Muy bien, ¿qué es la religión? ¿Sí? En términos humanos, seculares, generales, pues la religión eh, es conocido por tiene estos conceptos. La religión es una de las actividades más universales de la humanidad y es una práctica común en casi todas las culturas desde los tiempos más remotos a la actualidad. La religión nace de la búsqueda del hombre para encontrar un sentido a su existencia. Esta búsqueda suele girar en torno a la creencia en un ser, seres sobrenaturales. ¿Ven? ¿Y qué de las personas que se consideran no religiosas o ateos? ¿Sí? Es una gran mayoría, el mundo está lleno de religiones porque el ser humano es un ser religioso. Pero ¿cuándo es que la persona por lo general se considera a sí mismo como ateo? O hay países, por ejemplo, como los budistas, tienen una forma de religión así como disfrazada, ¿no? Pero de alguna manera ellos prohíben, ¿sí? Intentan prohibir como o sea, Corea del Norte, los lugares prohíben. Para ellos es como una cuestión política, ¿sí? La religión de ellos, ¿sí? Es su política, es su creencia. Pero el ser humano eh, tiene siempre esa búsqueda. El hombre, la búsqueda del hombre para encontrar un sentido a su existencia. Y esa búsqueda, por supuesto, gira en torno, como dice aquí, en la creencia en un ser sobrenatural, o seres, para algunos casos. Siempre se da. Uno va, por ejemplo, los misioneros, cuando van en medio de la selva, o lugar donde están eh, las personas que viven, como decimos, aborígenes, ¿no? Ellos tienen su creencia. Pueblos no evangelizados, la gente tiene su forma de creer. No es que ellos entienden que hay alguien superior. El ser humano nace con esto, se dice innato, es innato en el ser humano la creencia en Dios. ¿Por qué? Porque entendemos que Dios nos creó de esa manera. ¿Sí? San Agustín, un padre de la iglesia, dice que eh, el hombre sin Dios se encuentra vacío y esa búsqueda de llenar ese vacío realmente lo llena cuando se encuentra con Dios. Que Dios nos creó de esa manera. Dios nos creó una necesidad de Dios. Pero eh, eso está hoy, por causa del pecado, muy distorsionado. Entonces, el ser humano generalmente no acepta que su necesidad, en realidad, y su búsqueda de algo, de éxito, o de progresar, o de felicidad, en realidad es una búsqueda de Dios, por el vacío de Dios. El ser humano está en esa búsqueda. Por eso, en realidad, es importante la religión en el uno sea religioso, sí o no,
los mismos políticos, la ciencia reconoce la importancia de la religión porque dice, nos guste o no, seres humanos somos seres religiosos. ¿Sí? Equivocados o no, somos seres religiosos. Es decir, uno se pone a pensar, eh, ¿quién es el padre de la fe? ¿Cómo se llama el padre de la fe? Ujú, ¿Eh? claro, ¿Cómo se llama? Abraham, Abraham. Abraham. como Abraham, no ¿Por Abraham. qué por qué se le considera el padre de la fe? Alguien me dijo porque tenía mucha fe. Bueno, eso está bien, tenía mucha fe, pero no es por eso que él es el padre de la fe. Había otros con mucha fe también. Se tenía mucha fe, Elías, fe. Miren, los tiempos de Abraham, todas las familias de la época del patriarcado, ellos tenían sus propios dioses. Eso se consideraba siempre y se aceptaba que el dios de la familia tal, el dios de la familia tal. Abraham fue el primer creyente en el sentido de que el Dios invisible y verdadero, no es que Abraham lo descubrió, sino que Dios lo eligió a él para darse a conocer, para revelarse. Dios se reveló a Abraham. Dios lo llamó aún. Él no era creyente, ¿sí? Él era pagano, pero Dios se le reveló. Entonces, para el mundo, Abraham descubrió eso, de que no existían cantidades de dioses, no, hay un solo Dios, un único Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. Los demás no son dioses. Ese concepto, Abraham fue el primero, ¿sí? Que lo recibió, que lo creyó y que lo entendió. Con él comienza, estamos los creyentes. Él es el primero. Luego su descendencia, desde el pueblo, y de ese pueblo viene el Mesías, ahí somos todos incluidos. Qué interesante, ¿no? La gente tenía sus creencias, es como hoy, la gente cree a su manera siempre. El ser humano eh, busca a Dios a su manera. Pero por eso Dios nos manda a predicar el Evangelio. La realidad es presentar a un Dios que no está muerto, no hablarle a las cosas, a los objetos, ¿sí? Yo me acuerdo cuando eh, comenzamos la obra por lo nuevo de Colán, tenemos una congregación. Entonces, es un pueblo de la gente es muy católica. Casi todo el mundo va a misa, tienen santos, celebran la vida del santo. La gente es muy religiosa, muy católica. Entonces nosotros, los abuelos de mi esposa, tienen una casa grande ahí, ¿no? Él en su época ha sido alcalde, gobernador, un hombre conocido, público. Una casa muy grande. Y sus hijos, realmente sus hijas, eran varias, ellos se convirtieron al Señor, o sea, ellos se convirtieron todas. Y con el tiempo ellos han donado, ¿cierto?, esa casa para que sea
casa de Dios. Es la iglesia que está en Pueblo Nuevo de Córdoba. Interesante, ¿no? Pero la casa tiene una sala grande, un lugar grande, mucho bien. Entonces quedó como una casa. Entonces se le hizo en forma de templo. Y me acuerdo que los viernes invitábamos a los vecinos, a las personas. Son gente que no irían, no entrarían a un templo, por ejemplo, evangélico, católico. Irían a una casa. Se invitaba un viernes, no un domingo. Así que ellos venían con su familia, con sus hijos. Es decir, nos reuníamos, tomábamos un té, ¿no? Y ahí dicen, le invitamos vamos a orar por las necesidades, vamos a leer la Biblia. Traiga su Biblia, se traiga su Biblia católica, que la vamos a leer. Yo me acuerdo que al comienzo pensaba que el que sean ellos muy católicos, eso era un obstáculo, ¿no? Para que ellos crean. Con el tiempo yo entendí que, por el contrario, eso debería ser una ventaja. ¿Sí? No son musulmanes, ¿no? No son judíos, no están peleando. Eh, Hay cosas que tenemos. Por ejemplo, la Biblia, traiga su Biblia, vamos a orar. Jesucristo es el mismo Jesucristo. No vamos a hablar de otras cosas. Así comenzaban a venir. Y fue interesante, en un buen grupo. Yo me acuerdo que al principio, los días domingos, ellos seguían yendo a misa. A misa, bueno, ellos iban a misa. Pero con el tiempo, ellos mismos leyendo y meditando, tenemos meditación bíblica, porque ustedes estudian. Entonces ellos se daban cuenta porque nunca habían leído la Biblia, tenían su Biblia cuando no la leían, eh, de que encontraron en la Biblia que no es que era algo de la religión evangélica o que el pastor le dijo, sino que en su misma Biblia católica encontraban ellos la verdad, no habían conocido. Abrían los ojos y dice, pero acá estuvo escrito siempre, dice, yo nunca lo leímos, no sabíamos. Dios comenzó, pues. Había gente que, me acuerdo que experimentaban milagros en su vida de sanidad. Me acuerdo, nunca me olvido de es una hermana que venía, ella se convirtió y como sabe venir siempre, una vez trajo al esposo. Él no quería saber nada, pero le dio un derrame, estaba muy mal y tomaba muchas pastillas de noche, no podía dormir, tenía insomnio, no podía dormir. Entonces él vino y estuvo escuchando atentamente y me empezó a contar que no podía dormir. Yo le dije, mire, lo que usted puede hacer antes de dormir, yo le dije, lea la Biblia. ¿Eh? Va a ver que va a dormir. Entonces, no sé por qué le dije, pero en este momento me vino eso de que lea la Biblia y va a dormir. Bueno, el hombre se fue. Otro día temprano, recuerdo que realmente cuando íbamos nos quedábamos a dormir ahí porque no daba tiempo de regresar. Hacia tarde. Otro día temprano llegó a golpearme la puerta el hombre y estaba emocionado, contento, lleno de gozo, muy agradecido a Dios. Se había vivido un milagro. Yo llegué a mi casa y me puse a leer la Biblia en la noche, y hijo, después de tomar las pastillas, se olvidó de tomarse las pastillas. Él sin eso jamás dormía. Se olvidó de tomarse las pastillas, después de la Biblia quedó dormido, dice, y dormí toda la noche hasta el otro día. Nunca dormí tan bien. Y eso lo impactó. Él comenzó a venir y cosas así. Comenzaba a suceder cosas que ellos tenían experiencias, la Biblia, leyendo la Biblia, descubriendo en la palabra de Dios. Qué tremendo, ¿no es cierto? Sin entrar, con ellos nunca entramos en ninguna discusión de la religión. Ellos solo fueron a limpiar su casa después de las imágenes, a entender, Dios comenzó a hablar, dejaron de ir a la iglesia a misa, porque al principio ellos decían, no queremos bautizarnos porque ya estamos de niños, fuimos bautizados. Después ellos mismos pedían, vimos, pero el primer bautismo fueron 20 personas.
Qué interesante. ¿Sí? Interesante es poder compartir, ¿sí? Con otras personas que tienen su religión, pero no significa que tengan a Dios, ¿sí? Creen en un Dios que no conocen. Tienen una Biblia que no la conocen. No la leen nunca. La leen. Uno de los instrumentos también preciosos ha sido, eh, no solamente le decimos la tía Fanny, ella el año pasado creo, al Señor, la tía de mi esposa, era que es una líder ahí en la Iglesia Católica por años, respetada, muy conocida, toda la vida sirvió al pueblo, a mucha gente, y era directora del coro, estaba a cargo de todo. Entonces, cuando ella se convierte también al Señor, toda la gente quería saber qué le pasó, ¿sí? ¿Qué le pasó a la hermana Fanny? ¿Qué le hicieron? Entonces ella tenía la oportunidad de dar testimonio, daba testimonio, ya contaba lo que le pasó. La gente venía a escucharla para verla a ella. Ha sido ganada a través de esta hermana. Eh, qué bueno decir. Muy bien, vamos a tener nuestro recreo, hermanos. ¿Sí? Bien, Bien, tenemos unos 20 minutos. Vamos un cafecito, lonchecito y continuamos. ¿Está bien? sí, sí, pastor, gracias. Bueno, muy bien. Sí, sí.